Hola, ¿qué tal? Aquí empieza una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Tercer día de protestas en Turquía. Las movilizaciones siguieron creciendo en rechazo a la detención del alcalde de Estambul y se extienden a otras ciudades como en Izmir. En ambas urbes la policía se enfrentó a los manifestantes, mientras Ekrem İmamoğlu negó los cargos en su contra ante la justicia. La Universidad de Columbia cede a las amenazas de Trump. La institución educativa epicentro de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza aceptó, entre otras cosas, revisar su departamento de estudios sobre Medio Oriente y también sus políticas de protestas, tras el recorte de millonarios fondos federales. El Congreso de Perú censura al ministro del Interior. Juan José Santibáñez deberá renunciar a su cargo tras lo que el legislativo denominó como una incapacidad para enfrentar la ola de criminalidad que vive el país, y ahora la presidenta Dina Boluarte tendrá 72 horas para designar un reemplazo. Vamos a iniciar en Turquía. La oposición salió a las calles por tercer día consecutivo para protestar contra la detención del alcalde de Estambul, el opositor Ekrem İmamoğlu. Las movilizaciones ya se extienden por las principales ciudades y en algunas de ellas se han derivado en enfrentamientos con la policía. Todo mientras İmamoğlu negó ante la justicia los cargos en su contra. Un país entero que comienza a arder y una oposición organizada contra un solo hombre. Estamos presenciando cómo ellos intentan sembrar el caos en nuestras calles utilizando como excusa una operación de corrupción en Estambul. Ante todo, no permitiremos que un puñado de incompetentes y ambiciosos atenten contra la paz de nuestro pueblo, lo provoquen, aterroricen y causen preocupación en Turquía solo para no perturbar su prosperidad e intereses y para frustrar su plan de lucro y saqueo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, busca apagar un incendio con la fuerza policial. Hago un llamamiento al jefe policial de Estambul. Esta multitud ha llegado aquí sin ninguna nariz rota. Si ahora provocan con gas pimienta y vehículos de seguridad, serán responsables de todo lo que ocurra. Efectivos que han tenido que multiplicarse en las mayores ciudades del país. En la costera ciudad de Esmirna, histórico bastión opositor, los estudiantes también están en pie de guerra. Y en la capital, Ankara, la población disidente ha vuelto a oler el gas pimienta en estos 3 días de protestas. La oposición salió a las calles como muestra de repudio al proceso judicial que desde el pasado miércoles se impuso contra su mayor exponente y actual alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El líder ha sido acusado por presunta corrupción y lazos con los grupos kurdo-turcos. Y mientras el mismo İmamoğlu ha negado todos los cargos que recaen sobre él, según Reuters, los contrarios al presidente Erdoğan apuntan que la detención es una forma de zafarse de un político que las encuestas sitúan en cabeza en unas futuribles elecciones. Pasamos ahora a Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu cuestionó duramente la decisión del Tribunal Supremo de pausar la destitución del jefe del Servicio de Inteligencia Interior. Por su parte, la fiscal general de Israel pidió al Ejecutivo que espere la decisión del ente judicial para ratificar el despido, argumentando que puede haber varios conflictos de interés. Diego Bassani tiene la historia. Netanyahu choca nuevamente con el Poder Judicial a causa de la destitución del jefe del Shin Bet. Este viernes, el Tribunal Supremo de Israel ha dictado una medida cautelar que paraliza temporalmente la salida del jefe del Servicio de Inteligencia Interior, Ronen Bar. El fallo del ente judicial considerará las peticiones presentadas contra el despido y tomará una decisión antes del 8 de abril. La decisión del Supremo fue criticada por varios miembros del gobierno de Benjamín Netanyahu, como el ultraderechista Bezalel Smotrich, quien argumenta que los jueces intentan interferir en las labores del Ejecutivo. Los jueces del Tribunal Superior no dirigirán la guerra ni designarán a sus comandantes. Punto. La fiscal general de Israel, Gali Baharav Miara, ha advertido al gobierno que tiene prohibido nombrar un nuevo jefe del Shin Bet hasta que el Tribunal Supremo adopte una resolución. Y además ha comunicado al primer ministro que revisará su capacidad de participar en las decisiones sobre el Servicio de Inteligencia Interior, pues según ella, Netanyahu podría tener conflictos de intereses. La revisión legal requerida en relación con su capacidad para participar en este asunto, dadas las preocupaciones sobre un conflicto de intereses, se completará en breve.
Tras las declaraciones de la fiscal, según la oficina del primer ministro, el gobierno planea celebrar un voto de censura en su contra este domingo. Varios opositores y miembros de la rama judicial han acusado al Ejecutivo de destituir al jefe del Shin Bet a raíz de las investigaciones de este órgano sobre el Qatar Gate, un escándalo en el que presuntamente varios asesores de Netanyahu habrían recibido dádivas por parte del gobierno de Qatar para publicitar al Emirato en Israel. Entre tanto, más de 40 alcaldes, entre los que se encuentran los mandatarios de Tel Aviv y Haifa, han firmado una carta en la que se pide a la coalición gobernante que acate la orden del Tribunal Supremo. Vamos con la guerra en Gaza. 4 días después de la reanudación de los ataques israelíes contra el enclave palestino, también se reanuda el temor por nuevos desplazamientos masivos. De otro lado, el ministro de Defensa israelí amenazó con anexionar partes del territorio gazatí si el grupo islamista Hamas no libera a los rehenes. El informe es de William Gazo. El temor de un nuevo desplazamiento masivo reaparece en el norte de Gaza. El viernes, el ejército israelí difundió una advertencia final antes de nuevos bombardeos en el norte del enclave palestino y llamando a los gazatíes a evacuar la zona. Avisos que siguieron las declaraciones del ministro de Defensa israelí Israel Katz, que ordenó a sus fuerzas militares tomar el control de más territorio en Gaza para luego ser anexionado si Hamas no entrega a los rehenes aún en su poder. Frente a estas amenazas, algunos habitantes de Beit Lahia huyeron una vez más sin saber a dónde ir. No sabemos a dónde ir. Esa es nuestra situación y la de los residentes de Beit Lahia. La situación en Beit Lahia es terrible, marcada por el miedo y el terror. No hemos conocido ni un solo día ni una sola hora de descanso. Israel reanudó sus bombardeos el martes, alegando el estancamiento de las negociaciones con Hamas sobre las próximas etapas de la tregua. Mientras tanto, las fuerzas israelíes siguen tras los líderes de Hamas. El viernes anunciaron haber matado al jefe de inteligencia militar del grupo armado. Pero los bombardeos afectan sobre todo a las poblaciones civiles y el miedo de un nuevo desplazamiento se difundió en todo el enclave. Nuestra guerra es una guerra de desplazamiento, una guerra de falta de hogar, una guerra de vergüenza, una guerra de humillación y una guerra muy difícil. La sola idea de pensar en volver de nuevo al desplazamiento es muy difícil. La reanudación de los ataques israelíes generó preocupación incluso en Israel. El jueves, el presidente israelí Isaac Herzog expresó su confusión frente a estos nuevos operativos militares. Desde Yemen, el portavoz militar de los rebeldes hutíes dijo haber lanzado una serie de ataques, entre los que está un misil balístico hacia el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, aunque el ejército israelí aseguró haber interceptado un proyectil que hizo sonar las alarmas en Jerusalén y ciudades cercanas a Cisjordania. El hecho se produjo un día después de que Israel dijo que interceptó otros 2 misiles lanzados por los militantes. Pasamos ahora a Estados Unidos. La Universidad de Columbia, que ha sido el epicentro de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, finalmente cedió a las amenazas del presidente Donald Trump y acordó revisar sus políticas de manifestaciones y sobre todo también del Departamento de Medio Oriente. Esto luego de que el gobierno retirara a principios de marzo unos $400 millones en subvenciones y contratos con esta institución educativa, señalándola de fracasar al reprimir el antisemitismo. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala con el informe. Sí, después de varios días de presión económica, Donald Trump había amenazado a la Universidad de Columbia con retirar unos fondos federales de $400 millones que habían congelado varias investigaciones, estudios e incluso nuevas contrataciones. Y hoy era el último día para que el centro universitario decidiera si aceptaba las condiciones de Donald Trump a cambio de volver a recibir estos fondos federales. Pues bien, el centro universitario ha claudicado, ha dicho que sí a 9 demandas de Donald Trump que pasan por endurecer las normas para controlar las protestas en el campus universitario. A partir de ahora se prohibirán las mascarillas durante las manifestaciones para que todo el mundo pueda ser identificado y habrá 36 agentes con potestad para llevar a cabo detenciones. Además, también la Casa Blanca decidirá quién va a ser el próximo director del Centro de Estudios Palestinos, una persona que supervisará el plan de estudios y también decidirá las nuevas contrataciones. Otra
Otra de las exigencias de Donald Trump era que los detenidos en las protestas del verano pasado en el campus de Columbia pues cumplieran todas las penas, y además también se ha exigido al campus que endurezca esas protestas, que endurezca las normas y que endurezca también las represiones y las respuestas por esas protestas. Lo que ha dado lugar esta situación es a que se extienda la preocupación en el ámbito universitario. Hay otros centros universitarios y educativos que temen que también puedan verse afectados. En otras noticias relacionadas con Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció sanciones más bien contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien no podrá ingresar en territorio estadounidense. El gobierno tomó la decisión alegando la participación de la exmandataria en temas de corrupción. Según el comunicado, la medida también afecta a los familiares directos de Fernández, quien respondió trayendo a colación los problemas que enfrentan Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei. ¿Será por una criptoestafa? Porque la verdad no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija menos. Economista experto en crecimiento con o sin dinero. Y en criptoestafas. ¿Cómo te duele lo que te digo, eh? No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta, ni en la economía ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Se nota mucho, Milei. En Perú, el Congreso censuró este viernes al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por incapacidad a la hora de enfrentar la ola de criminalidad en el país. Por tanto, el alto funcionario debe renunciar y la presidenta Dina Boluarte, quien aceptó la determinación del legislativo, tendrá 72 horas para nombrar a un nuevo ministro. Nos amplía desde Lima Francisco Zacarías. El Congreso de Perú censuró con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones a Juan José Santibáñez, hasta hoy ministro del Interior. Santibáñez fue duramente criticado por diversos sectores del país y tras la muerte de un cantante de música popular, el Parlamento lo censuró por su responsabilidad política e incapacidad para combatir la inseguridad ciudadana. Santibáñez, al conocer la votación del Congreso, dijo que acepta la decisión del Parlamento y señala que seguirá colaborando con el país. Lo curioso de esta jornada es que 12 legisladores solicitaron licencia y no participaron de la votación. Al respecto, la congresista Susel Paredes denunció la presunta negociación de votos para frenar la censura contra Santibáñez. Previamente, la presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso reflexionar sobre las 3 mociones de censura que el Poder Legislativo había presentado contra su más cercano colaborador. En el Parlamento, legisladores como Heidi Juárez señalan que la presencia de Santibáñez en el cargo solamente prolongaría la angustia de las familias peruanas ante la violencia, mientras que algunos congresistas, como el derechista Jorge Montoya, rechazan la censura porque sostienen que un cambio de liderazgo en el Ministerio del Interior podría interrumpir la estrategia de seguridad. La presidenta Dina Boluarte se reunió con 3 de sus principales ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. La mandataria sabe que tiene 72 horas para tomar juramento a un nuevo ministro del Interior, que se conoce tendrá mucha presión de los ciudadanos. En noticias de África, el gobierno reportó la muerte de al menos 44 personas tras un atentado terrorista por parte de integrantes del autodenominado Estado Islámico de Sahara. Según el Ministerio del Interior, los hechos se produjeron en una mezquita de la localidad rural de Kokorú, mientras las víctimas acudían a un servicio religioso. Otras 13 personas resultaron heridas. Este acto despreciable cometido un viernes, el día más sagrado del Islam en los últimos 10 días del mes del Ramadán, es prueba suficiente de que los terroristas y sus patrocinadores no defienden ningún ideal religioso. Estos atroces crímenes no quedarán impunes. Los autores, coautores, patrocinadores y cómplices serán perseguidos y procesados ante los tribunales competentes para responder por sus delitos. Hasta aquí esta emisión informativa en contexto global por France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya llega Martín Bustamante con un nuevo capítulo de Aquí América.